Trajimos una Biblia, hermanos, la tomamos con la mano derecha si es posible y la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. La forma como adoramos en el culto nosotros, a eso se le llama liturgia. La forma como lo hacemos, el modelo como lo hacemos, no es el único. Otras iglesias lo hacen de otra manera. Algunas iglesias son muy activas, algunas iglesias cantan más o menos 2 horas y media y el sermón dura 15 minutos, algo así. No está funcionando esta cosa, hermanos, ahí les encargo. Pero hay diferentes modelos. En algunas congregaciones son más quietos, son serios, tocan un órgano y cantan himnos antiguos. De hecho, a través de la historia ha habido diferentes modelos de liturgia, de adoración. El que usamos nosotros no es el único. Si usted piensa que así debe ser, que es la forma ordenada, dada y ordenada por Dios para hacerlo, no. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6 encontramos que hubo un culto en el que nomás estaba Isaías y no hubo un sermón así de un predicador, no hubo alabanzas. Él vio a Dios, los querubines cantaban. Fue una experiencia espiritual, no muy lejana a lo que hacemos nosotros. De hecho, en el mundo evangélico hay iglesias que se llaman contemplativas o iglesias que tienen cultos contemplativos. En alguna ocasión, cuando fui alumno del seminario, tuvimos una experiencia así para aprender de la adoración. Y fuimos, nos sentamos, había unos programas en la banca que decía cosas que teníamos que hacer, ore, y luego al frente decía oración. Y luego decía, no cante, solo medita en este canto. Y había una letra, había una música y una letra saliendo ahí en la pantalla. Nadie cantaba, no se oía la voz del canto, pero tú ibas leyendo la letra y como me sabía el canto, me sabía el himno, lo iba repitiendo en mi mente, el canto. Y luego apareció un sermón escrito con algunas enseñanzas e ideas. Oiga, yo lloré en ese culto. Dios me habló. Fue silencio, todo una hora quieta, dicen algunos, en silencio. Yo disfruté mucho ese culto contemplativo, un modelo diferente. La razón es muy sencilla, ahí estaba Cristo y estaba yo y todos los demás también, pues, pero yo estaba en comunión con Cristo, hablé con Él, como decía, ora a Cristo, confiésale tus pecados y cosas, decía la dirección, el que hizo el programa, nos decía qué hacer en ese momento. Yo iba haciendo eso muy dócilmente y Dios me habló, salí edificado. Lo triste fue que un compañero mío, cuando salimos, ya ven que soy del Club de los Llorones, yo todavía limpiándome las lágrimas, platicamos entre nosotros y dijimos, ¿qué te pareció? Y él dijo, pues a mí como que me hizo falta algo. A mí como que me hizo falta algo. Ese es el punto del sermón de hoy. Solo Cristo. Este sola de la Reforma, este pilar de la fe cristiana, dice solo Cristo. Es Él. Y estoy seguro que todos los evangélicos del mundo, todos sin excepción, aceptamos este sola de la Reforma. Estoy seguro que si se lo digo a cualquier pastor, cualquier iglesia, oye, ¿creen ustedes en ese solo Cristo? Claro, por supuesto, por supuesto. Y este es el meollo de nuestra campaña. Déjeme decirlo una vez más. Tenemos 2 riesgos, 2 situaciones. Estamos aprendiendo cosas que se supone que ya sabemos. Si alguna de las cosas que abordamos en los devocionales y en los sermones es algo absolutamente novedoso, 100% novedoso, entonces deberían despedirme de la iglesia porque entonces no he enseñado la verdad durante 21 años. Pero si usted nota que alguna cosa que se dice en esta campaña, dice, el pastor no lo ha dicho eso ya, qué bueno, felicíteme. O no me felicite, nomás sepa que entonces no voy tan mal. Soy guarín, pero me fijo, dicen por ahí. Porque sí he enseñado eso, porque es lo fundamental. Corremos el riesgo de decir, ya me lo sé. Qué bueno que lo reforcemos y ya lo sabemos. Pero cuidado, porque de repente creemos que lo sabemos y no es verdad. Llevamos varios solas hasta ahora. Solo la Escritura. Discúlpeme, pero hay comunidades religiosas en donde uno va y el solo la Escritura no está por ningún lado. No, ahí no está la Biblia. Ahí están las declaraciones del apóstol, las declaraciones del profeta, las herejías que se avienta, el que tuvo una visión, que no sé qué, y sale con herejías que no están en la Biblia, que contradicen la Biblia. Entonces, el solo de la Escritura no aparece por ahí.
Hay cultos o conciertos, sí, gracias. Hay cultos o conciertos en donde el solo a Dios la gloria, todavía no lo estudiamos, pero uno de los solas dice solo a Dios la gloria, en donde solo a Dios la gloria no está por ningún lado, no, ahí se glorifica al cantante, al grupo, a la alabanza misma, a la canción de moda, pero no a Dios. Cuando el sola dice solo a Dios la gloria. Y hay lugares en donde sola gracia y sola fe, tampoco, se le añaden otras cosas. Pues el sola de hoy que nos corresponde estudiar es solo Cristo. Así es que, por favor, no concluyamos que, ya lo sé, todo el mundo lo sabe, es un fundamental. No, abramos nuestro corazón porque pudiera ser que de repente en nuestra práctica o de repente en nuestra experiencia religiosa negamos el solo Cristo. Ahora, si usted y yo no estamos de acuerdo en cuanto a la segunda venida de Cristo, hay sobre ese tema, hay los milenaristas y los amileniaristas, los que creen en el milenio y los que no creen en el milenio. Y de los milenaristas hay premileniaristas y postmilenaristas, que tiene que ver con si el milenio es antes o después de la gran tribulación. Y algunos ni creemos en la gran tribulación tal como creen algunos. Entonces, si no estamos de acuerdo en eso, no hay tanto problema. Si no estamos de acuerdo en cómo celebramos la Santa Cena, si abierta, cerrada, ultra cerrada, y usted dice, ni sé qué son esas cosas. Qué bueno que ni sabe, porque quiere decir que no tenemos conflicto con eso aquí en Oreb. Pero si creemos diferente con respecto a eso, no hay tanto problema. Si alguno dice, no, es que con órgano y piano, y otros le echan ganas a la guitarra, y algunos, como en mi rancho, con tololoche y con acordeón, y en lugar de decir aleluya gritamos ajúa, es otro modelo, no hay tanto problema. Nadie se va al infierno porque toca el tololoche, ¿están de acuerdo conmigo en eso? Ni nadie se va al cielo más selecto, al cielo VIP, porque toca órgano. O sea, si acaso son salvos, los dos se van a ir al cielo, al mismo cielo, y ahí van a estar el que tocaba el güiro. ¿Saben cuál es el güiro? Ese de riaca, chaca, que con una botella de Fanta se podía hacer un buen güiro. De verdad, en mi iglesia tocábamos así, y luego le vas echando agua y hasta lo afinas, no más agudo, no más grave. De verdad, ahí van a estar el que toca el güiro y el que toca el violín y el cello, van a estar en el mismo cielo. En eso no hay diferencia, pero en este principio, solo Cristo. Cualquier distorsión de eso, cualquiera suma a eso, ahí sí está el problema. Ahí sí puede haber un problema. Por eso yo, queriendo compartir con ustedes este tema de solo Cristo, Dios me guió a un texto de la palabra en donde el apóstol Pablo es apasionado y extraordinariamente profundo y serio para decir a los cristianos de aquella época y a nosotros ahora, porque su escrito permanece para nosotros, solo Cristo. Por eso les propongo que hagamos un recorrido por este pasaje, es Colosenses capítulo 2, empezaremos en el versículo 8 y estudiaremos parte por parte. Y permítanme, será un sermón diferente porque voy a ir agarrando cada pasaje y voy a ir explicando cosas y al final voy a dar una conclusión con las enseñanzas que quiero que permanezcan en nuestra mente. De hecho, los de computación están pensando en el video, los dejaremos para después, yo les digo a qué horas. Vayamos pues al texto y voy a ir diciendo cosas del texto anticipadamente porque yo ya lo estudié, ya hice mis apuntes y ahora lo voy a compartir con ustedes. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice, cuidado con el intelectualismo. Cuidado con sumarle a solo Cristo algo más y cuidado con el intelectualismo. Dice su texto de Colosenses 2, versículo 8. Lo leen conmigo, si está en la pantalla, lean conmigo cada vez que aparezcan los textos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Primera cosa que notamos es que está clarísimo que hay una fuerza del mal tratando de confundirnos en las doctrinas y especialmente en esta. Y también está claro que las estrategias que utiliza es, por un lado, el orgullo intelectual, dice filosofías, y la sutileza. ¿A qué le suena sutileza? ¿A qué le huele sutileza? Algo que parece verdad, ¿no es cierto? Es sutil, cuando menos piensas ya te lo tragaste. O sea, no es así una mentira clara, aberrante, diabólica. No, nadie la creería. No, es sutil. Cuando menos piensas ya estás en eso. Cuando menos piensas ya llegaste a esa cosa y ni te diste cuenta cómo llegó a tu mente, a tu vida. Y eso es delicado. Se trata de humanismo, es decir, ideas, tradiciones, costumbres, posturas inventadas por los hombres y no fundamentadas en la palabra de Dios. Se trata de ideas muy básicas del mundo, aceptadas por la mayoría, pero contrarias a la voluntad de Dios. Es muy seguro que el problema que Pablo está atacando aquí es el gnosticismo. Debo decirles que si usted estudia en la preparatoria el gnosticismo, debo decirles que el gnosticismo surge en la iglesia cristiana. No es una filosofía grecorromana que se metió a la iglesia. No, es una filosofía made in church.
creada en la iglesia. Esta herejía surgió en la iglesia. Surgió porque se convirtieron algunas personas del mundo grecorromano que tenían un pensamiento platónico y se hicieron cristianos y trataron de explicar la fe cristiana revuelta con el platonismo. Y se aventaron cosas como ellos decían, porque así decía Platón, que lo espiritual, el logos de Dios, no se puede juntar con la materia, no se puede, son dos cosas distintas, no se unen. Por eso había una corriente que decía que Cristo no era Dios, era humano, que algo de Dios se le puso cuando en su bautismo y se le salió cuando la crucifixión. Pero otros decían, no, si era Dios, no era humano, solo era Dios. Unos decían que era humano y no era Dios, así dije al principio. Y los otros decían que sí era Dios, pero no era humano. Los que decían esto, incluso hay un evangelio gnóstico, que supuestamente es de Santiago, que no es cierto, pero así dicen, que dice que cuando caminaba por la playa no dejaba huella Jesús. ¿Por qué? Porque no era hombre. Porque ellos no pensaban que lo divino se pudiera juntar con lo humano. Y entonces decían, como así es, el cuerpo es malo, 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 pues ni modo, dale rienda suelta, no hay remedio de todas maneras. Y se portaban bien mal, como el mundo greco-romano, que eran así bien paganos, bien inmorales. Y otros decían, no, hay que someterlo. Y se flagelaban y se lastimaban, como algunos también lo siguen haciendo todavía el día de hoy, porque decían, es malo y hay que someterlo. Pero se unían en lo siguiente, se creían la gran cosa, se creían muy sabios, se creían que tenían un conocimiento superior que los demás cristianos ignorantes no tenían y que ellos eran poseedores. Por eso se llama gnosticismo, de gnosis, con G al principio, gnosis, que quiere decir conocimiento. Por eso se llama así su filosofía, su herejía, gnosticismo, porque le echaban mucha crema a conocer cosas profundas. Y se decía que hablaban con ángeles, que ángeles les revelaban cosas y no sé qué. Y eso surge en la iglesia. No solo Pablo lo contradijo, también Juan, el apóstol Juan, en su evangelio mismo y en sus cartas, pero en su evangelio, recién comienza su evangelio. Es más, ¿no ha notado que Juan, capítulo 1, versículo 1, se pone con lenguaje muy platónico, muy filosófico? Lean conmigo, está en la pantalla. Juan 1:1, ¿cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Logos, en el principio era el logos. Platón hablaba de eso, del logos, de Dios. Y Juan se pone a tono con ellos. En el principio era el verbo, el logos, y el logos era Dios, y el logos era Dios. Está hablando de Cristo, pero luego capítulo 1 todavía, versículo 14, tómala. Una patada de mula contra el gnosticismo. Lean conmigo el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo se encarnó. Eso fue una cachetada ranchera para el gnosticismo, ellos no lo podrían creer. Y luego Juan le añade para darle autoridad. No solo dice, y aquel verbo fue hecho carne, sino que dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre. Es como si Juan dijera, ¿cómo que no? ¿Cómo que Dios no se hizo carne? Yo lo conocí, me acosté en su regazo. ¿Se acuerdan que Juan hacía eso? Porque era su discípulo amado. ¿Cómo de que yo lo constaté? Me encanta el testimonio de Juan. Los gnósticos tenían entonces un orgullo intelectual. Se creían que sabían cosas secretas que los demás cristianos no sabían. Y ¿cómo dieron lata? Es una de las primeras herejías del cristianismo. Fíjense, acaba de nacer el cristianismo. Estamos hablando del primer siglo y ya hay un problema de estos. Y por eso Pablo está combatiendo contra ellos. En resumen, el gnosticismo añadía a Cristo el conocimiento, las experiencias sobrenaturales con los ángeles, un encuentro especial, profundo con Dios. O sea, Cristo no era suficiente según ellos. No, había que conocer, había que estudiar, había que irse a internar y estudiar cosas secretas y buscar revelaciones y hablar con los ángeles y no sé qué. Y cuidado, porque el día de hoy está de moda lo de los ángeles. ¿Ha notado usted eso? Eso está de moda. Es más, está lleno de ángeles las tiendas de adornos de ángeles. Y algunas personas dicen que hasta puedes conocer a tu angelito de la guarda. Dulce compañía, no me desamparen ni noche ni de día. Perdón, no me pude detener, era la oración de niño, ¿no? Y se me fue. Y hay personas que dicen que puedes conocer a tu ángel de la guardia y platicar con él. Cuidado, porque ángel es un mensajero. Y mensajero quiere decir que alguien te lo manda. Y si no te lo manda, no hay con quien hablar. Y si andas buscando a alguien con quien hablar, ¿qué crees? Si vas a hablar con un ángel, pero de los caídos. ¿Estoy hablando claro? Lo estoy diciendo en serio. No es así como broma, no, estoy hablando en serio. Cuidado, porque sí, los ángeles, los caídos, es decir, los demonios, se aprovechan de esta moda de los ángeles para hacer de las suyas. Pero estos eran de esos. La respuesta de Pablo es contundente. Lean conmigo cómo le responde él. Dice, porque en él, y se refiere a Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, ¿qué hablan? No necesitamos nada más que a Cristo, él es todo. Y en él habita, y luego añade, corporalmente. Toda la plenitud todo Dios está en Cristo. Él es Dios mismo. ¿De qué estás hablando?
No necesitamos nada más que Él, no le añadas nada, que si conocimiento, que si revelaciones, solo Él. En Él está la salvación. Por eso aquel amigo me frustró. Nunca había pensado en eso que me dijo aquella ocasión. Hasta ahora que estudié la palabra y estoy estudiando esto, me acordé de esa experiencia con el amigo y me acordé de esa frase. Y ahora que lo pienso, qué frustrante. Salimos edificados porque estuvimos con Cristo, porque ahí estaba Cristo en ese culto contemplativo. Y cuando le digo, todos platicando, ¿qué pareció? Y él dijo, a mí me hizo falta algo. ¿Qué te hizo falta? ¿Qué tienes que añadirle a Cristo? A estar en comunión con Cristo, a leer su palabra de Cristo, a alabarle con tu mente, porque no cantamos con voz audible, alabarle repitiendo en nuestra mente el canto ese. ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas más? Yo creo que sí hay gente que necesita, no sé, escándalo, necesita bailar, necesita que lo tumben, necesita que le digan no sé qué cosa, necesita que le saquen demonios o yo qué sé, porque hay gente que sí busca esas cosas, le añade a Cristo otra cosa, o conocimiento, o profundidad, orgullo intelectual. No necesitamos ni ángeles, ni viajes astrales, ni experiencias estáticas de éxtasis me refiero, porque el conocimiento más pleno de Dios es Cristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. No podemos conocer a Dios tanto como cuando conocemos a Cristo. Es más, cuando Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dijo el Señor? Ha visto al Padre. No necesitamos sabiondez. No necesitamos nada más que a Cristo, solamente Cristo. Ahora, me estoy explicando cuando digo que sola de la fe nuestra, solo Cristo, aunque lo podemos declarar y decir, claro, es obvio, me está siguiendo para comprender que es delicado porque de repente no es verdad en la vida de algunas personas, pero todavía no acabo, ahí le voy. Cuidado con el legalismo, es otra de las herejías del cristianismo recién nacido. Y de esto Pablo habló más que incluso del gnosticismo. Cuidado con el legalismo. Dice el texto, Colosenses 2, 11, 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2, 11, 12. ¿Sí estaba en la pantalla o no estaba? No estaba ¿verdad? Sí, bien. ¿Qué es legalismo? Es la pasión por cumplir las minucias de la interpretación de la ley. El legalismo hace que la gente viva con una ética exterior que se preocupa solo por las apariencias, pero no con la transformación del interior. Cuando se es legalista, se vive reprimido, lo cual es muy diferente a ser santo. Se vive absteniéndose de cosas que se anhelan, pero no se pueden hacer porque son prohibidas y entonces eres infeliz. Y no disfruta la vida cristiana. El legalismo hace esclavas a las personas. Hay congregaciones en las que opinan que algunas mujeres como ustedes, que están vestidas así como ustedes, no las dejarían entrar, algunas de ustedes en algunas congregaciones. Porque algunas de ustedes no traen falda, no traen vestido, traen pantalón. ¿Cuántas aquí traen falda o vestido? Levanten su mano por favor, hermanas mujeres. ¿Cuántas? Son minoría, muy pocas santas tenemos aquí. ¿Cuántas mujeres traen pantalón? Levanten su mano. Dios santo, que la saquen los diáconos ahora mismo. No, estoy bromeando, no, por Dios, no. Pero hay congregaciones en que usted no puede entrar, y menos si trae aretes como los que algunas traen, que parece columpio de guacamaya. Y la sacarían del culto. Y se pintaron, en lugar de ir con su cara de pambazo, no, van todas, parece usted pared blanqueada, y la sacan. Y si estás ahí en la celebración de la cena y toma el plato y va a agarrar, no agarre. Ética externa, exterior, como si eso pudiera adivinar lo que hay en el corazón. Y hay quienes viven reprimidos, no santos, reprimidos. Conozco personas que van a una congregación en donde no les permiten usar pantalones, ni aretes, ni se pintan, pero cuando van al trabajo se ponen pantalones, arete y se pintan. Y más que algunas otras, porque como nunca lo hacen, pues cuando lo hacen en serio. Porque hay reprensión, hay amargura. Y resulta que no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro. La Biblia dice que si lo anhelas, que si lo codicias, ya pecaste. Entonces yo digo, ya pecaste y de pilón y lo disfrutas, pues mejor atáscate, ¿no? O mejor aún, miren la respuesta del apóstol. Porque el apóstol da respuesta a esto. Él dice en este asunto del legalismo. El legalismo pretende añadir a la fe rituales, reglas, minucias de la ley. La respuesta de Pablo es que Dios nos ha circuncidado el corazón, no el cuerpo, y nos ha sepultado, sumergido, revestido en Cristo, y el poder que levantó a Cristo de los muertos
ese mismo poder se efectúa en nosotros para transformarnos, para hacernos diferentes. Así que la santidad no es que yo tenga una lista de prohibiciones y me la paso todo el día. A ver, tengo ganas de chismear acerca de que José José falleció. ¿Ya lo saben? ¿Lo saben? ¿Lo escucharon? ¿Supieron? Que José José. Entonces dan ganas de hablar, y que si era cristiano, que si no era cristiano. Aparentemente había entregado su vida a Jesucristo. Tiene una hija que es cristiana muy linda, ha venido a cantar a nuestra iglesia. Y chismeamos y hablamos de eso. Pero la lista dice no chismear. ¿Para qué pusieron esto, hombre? No puedo chismear tan a gusto que es chismear. Y entonces vivo sometido a reglas. A no hagas, así hagas, a no. Y luego ya me perdí dónde voy por andar usando mi hoja esta. Aquí voy. Y eso no es santidad, eso es infelicidad. ¿Cómo puedes vivir así? No, eres cristiano. Cristo vive en tu vida, Cristo vive en tu corazón, te sumergió en Él. Estás revestido de Cristo y te sumergió en el bautismo espiritual. Y si eres mejor persona, si te portas bien, no es porque tienes una lista de prohibiciones, es porque Cristo está en tu vida y hace que cambies. Y hay ciertas cosas que ya no se te antojan. Y hay ciertas cosas que antes ni peligro que las fueras a hacer y ahora las haces porque estás siendo transformado. Hay personas que con fuerza de voluntad podrían someterse a reglas, a obligaciones, y podrían comportarse como algo más o menos bueno, pero si por dentro están igual, ¿de qué sirve eso? En cambio, Pablo dice, ¿para qué sirve el legalismo? Mejor deja que Cristo te transforme y te haga mejor persona, y que te portes bien, no porque esté prohibido portarte mal, sino porque es tu naturaleza portarte bien, porque Dios te está transformando. Y Pablo sigue hablando y nos dice que el legalismo también se expresa en santurronería. Miren cómo dice el texto. A ver si voy ahí, me ponen el texto, sí voy ahí. Léanlo conmigo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de la mano y clavándola en la cruz. Quitándolo en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14. Tal vez por cosas como estas es que el hermano Pedro, en su carta Pedro, el apóstol, dice que las cartas de Pablo son difíciles de comprender. Tal vez por eso, pero hay manera de comprenderlas. Si las estudiamos bien, déjenme explicarles, es mi trabajo de pastor. Lo grave del legalismo es el orgullo humanista. O sea, es lo peor que puede ser. De hecho, el orgullo espiritual es el peor de los orgullos. Si te sientes orgulloso de tus hijos, no hay tanto problema, está bonito. O de tu esposa o de tu esposo, pero sentirte orgulloso de que eres muy santo, sentirte orgulloso de que eres muy espiritual, ser de esos que piensa que Dios se sacó la lotería contigo. ¡Qué suerte tiene Dios de haberme salvado! No, si de inmediato se nota el interés. Eso es lo peor que puede pasar. Y eso produce el legalismo santurrón, que se enfoca en lo que yo puedo hacer por Dios, en lugar de enfocarse en lo que Dios puede hacer por mí, y de hecho ya lo hizo. Y Pablo incluye aquí en este discurso una de las verdades más hermosas, si es que no la más hermosa, y la manera como lo dice es a través de unas figuras literarias que se las voy a explicar y vean lo contundente que son. Una de ellas es como una metáfora, la otra es como casi una alegoría. La primera le llamo yo la metáfora de la sentencia judicial, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué dice esto? Dice que el Señor clavó en la cruz del Calvario el acta del derecho penal divino que respecto a nosotros decía, culpable. Había un papel por ahí en la historia, en donde en el juicio de mi vida, Satanás, que es el acusador, reveló todos mis pecados a Dios, el Padre, y la sentencia final fue culpable. Y la Biblia dice que el alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Pero vino Cristo y agarró esa sentencia que decía culpable y se la llevó a la cruz del Calvario y la clavó con Él. Y entonces alguien puede preguntar, ¿dónde está la sentencia? No existe. Fue clavada en la cruz del Calvario. Entonces no soy culpable, porque alguien que era inocente murió por mí. ¿No es contundente eso? Y le dice Pablo a los legalistas, ¿de qué hablan? ¿De lo que ustedes hacen por Dios? ¿De que se portan muy bien? ¿De que se abstienen de esto? ¿De que se abstienen del otro? ¿De que son estrictos en seguir la ley? ¿Por qué no mejor piensan en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Agarró tu culpabilidad, tu decreto que era en contra tuya y lo clavó en la cruz. En eso deberías gloriarte.
en lo que Él hizo por nosotros, no en lo que tú puedas hacer por Dios. Otra vez ya me perdí, ya ven. Santurronería, ahí voy, ¿verdad? La otra metáfora, que es una alegoría más bien, la victoria contundente. Y despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Déjenme contarles lo que a menudo pasaba en el mundo antiguo. Esto pasaba muy a menudo con Roma. Roma iba a otros pueblos, los conquistaba y luego venía con los conquistados. El rey bárbaro que se había defendido pero no pudo vencer, lo traían, y a sus soldados, y hacían un desfile en la entrada a Roma del general romano que venía victorioso, y detrás traía a los cautivos de ese pueblo que habían conquistado. Déjenme les cuento una historia. Un pueblo sometido por otro pueblo más grande durante años ha sido sometido, ha tenido que pagar impuestos, y esa otra nación poderosa es muy rica y ellos viven en pobreza. Pero un día uno de los descendientes del rey antiguo entiende que tiene una misión que cumplir y levanta al pueblo en armas y les pide que le ayuden, y los arma y van a combatir contra el país poderoso, y son heroicos y los vencen y toman a los prisioneros, entre ellos al rey que había sobrevivido, no murió, y lo traen con sus ropas raídas, y entra el nuevo rey en su caballo de victoria, y detrás de él sus generales, sus héroes, y detrás, custodiados por el ejército, los vencidos, con sus ropas destruidas, humillados, atados de pies y manos, para que el pueblo que ha estado sometido durante años les injurie, les grite de cosas, tomen tomates y cebollas echadas a perder y se las avienten y les griten cosas y hagan venganza por tantos años de haberlos tenido sometidos. Eso pasaba cada rato. Pablo lo sabía, así sucedía, así era el mundo de aquella época. Pues ¿saben qué? Pablo dice que Cristo nuestro Rey hizo eso con el diablo y con todas las potestades que nos tenían esclavizados. Los venció y los exhibió públicamente para que sepamos que nunca más tendrán dominio sobre nosotros. No solo que hemos sido liberados de esos poderes, sino que esos poderes han sido destruidos para siempre. Esa es la metáfora de Pablo. Sé que es muy fuerte, muy hasta grotesca para algunos porque es de otra época, pero eso dice para ayudarnos a entender que andarle sumando a nuestra fe en Cristo legalismo, nuestra piedad, nuestra bondad, nuestra trayectoria religiosa, nuestros logros, es un error. No es lo que yo hago por Él, es lo que Él hizo por mí. Así es que si de algo debemos de gloriarnos es de lo que Él hizo. Él derrotó a las fuerzas que nos tenían presos y las exhibió para que nos quede claro que no tiene ningún poder sobre nosotros, nunca más. La respuesta de Pablo es que no es cuestión nuestra, no es nuestra habilidad, no es nuestro esfuerzo, es el poder de Él y su gracia sobre nosotros. Sigue hablando Pablo de legalismo todavía, y ahora habla del legalismo como el evangelio de las obras. Dice el versículo 16 y el 17, léanlos conmigo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El evangelio de las obras tiene que ver con la postura superficial sobre la vida, una postura superficial sobre la vida cristiana. Esta postura considera las reglas, las acciones y las omisiones que de acuerdo a la religión se deben hacer o no hacer, pero ignora el significado de ese mandamiento. Se los pongo de ejemplo muy sencillo con algo muy sencillo. En el Antiguo Testamento hay muchos mandamientos, muchos rituales que se hacían. El cordero que se inmolaba, el cordero que se degollaba significaba a Cristo. El aceite de la unción que se derramaba sobre sacerdotes y profetas significaba la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. El arca del pacto, el abacro, la mesa de la provisión de los panes, todo simbolizaba algo. El sacrificio de Cristo, nuestra entrega a Él, eran símbolos de algo. El año de jubileo simboliza la vida cristiana en la que somos libres. Así que todo simbolizaba algo. Y hay una regla en el Antiguo Testamento, el sábado. El Señor hizo la creación y descansó el séptimo día y santificó el séptimo día, el Sabbat, y le ordenó a su pueblo, deben descansar. Ninguna obra van a hacer en ese día, deben descansar. Los judíos entendieron que se trataba de un descanso espiritual y se dedicaban a estar con Dios. Iban al templo, después a las sinagogas, y era un día para estar con Dios.
y simbolizaba eso, el descanso con Dios. Pero cuando vino Cristo a la tierra, Él fue acusado de violar el sábado, porque sí hizo trabajos en sábado, sanó en sábado, ordenó al paralítico que agarrara su camasto y se fuera a su casa en sábado. Y usted no podía trabajar en sábado, y trabajar significaba, cargar un camasto significaba trabajar. De hecho, usted no podía cargar en su cuerpo nada, ni una herramienta, ni una cuchara, ni un cuchillo podía cargar usted en sábado. Ni una aguja de costurero, así en su vestido que la ponía, ni eso podía cargar en sábado, porque era pecado. Y le acusaron a Cristo de violar el sábado, porque no entendieron que, dice Pablo, que eso era sombra de lo que había de venir. Sombra. ¿Ven ustedes una sombra ahí atrás? Yo sí la veo, pero ustedes no, ¿verdad? Si hay sombra, aquí, ¿esto está de acá atrás o dónde está? No, acá no hay sombra. ¿Ven una sombra ahí? Bueno, más o menos, pero me entienden. ¿Sí saben lo que es una sombra? Acá se ve la sombra, ahí está. Yo, si pierdo mi sombra, no importa con que no pierda mi mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan de cómo se llama el niño Peter Pan que perdió su sombra? Se la tuvo que coser Wendy. La sombra no es nada, es solamente evidencia de un cuerpo, evidencia de algo. Pablo dice, todo eso era sombra, pero el cuerpo es Cristo. Y ellos siguen con la sombra en lugar de solo Cristo. Por ejemplo, algunos se esfuerzan en guardar el sábado. No, es que el sábado. Y algunos no sé dónde sacaron y dicen que el sábado ya cambió al domingo. No hay ningún texto en la Biblia que diga que ahora el domingo es el día santo y que ya no es el sábado, que ahora es el domingo. Ciertamente los cristianos aparentemente comenzó a significar para ellos algo el domingo, porque un domingo resucitó el Señor y se reunían en domingos, tal vez sí. Pero no parece que en la Biblia haya dicho Dios, ya no es el sábado, ahora es el domingo. O los judíos que guarden el sábado y ustedes guarden el domingo. No hay tal cosa. Pero hay gente que se esfuerza por guardar el sábado. Se esfuerza. Trabaja el viernes apuradamente para hacer comida y todo, porque el sábado no se puede hacer comida. Se esfuerza para guardar el sábado. ¿Saben qué? Violan el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado significa que debes descansar en Dios y estás todo afanado, esforzándote para agradar a Dios. ¿No estás violando lo que significa el sábado? ¿Estoy hablando claro? Porque lo que significa es que descansas en Dios, que no luchas por salvarte, no, experimentas la salvación que Él ya trajo para nosotros y descanso en Él. Por eso, ¿sabe cuándo es sábado para mí? ¿Sabe cuándo es sábado? Hoy. Dice, no, pastor, fue ayer. No, hoy. Y mañana, que el lunes, día sagrado para mí, el sabbat espiritual. Alguien me dijo, es que ustedes no guardan el sábado. ¿Cómo que no guardan el sábado? Hasta lo guardo más que usted. ¿Por qué? Yo lo guardo todos los días. Todos los días, sí, todos los días descanso en Dios. Y usted no, usted anda todo afanado, el viernes preparándose todo afanado, todo cansado. Porque se afana, usted está violando el sábado. Está violando lo que significa el sábado. Porque el sábado significa descanso en Dios. Y tú te la pasas todo afanoso. Hay algunos que hasta dicen, no, el sábado no salva, pero sí condena. Ah, caray. O sea que no te salvas guardándolo, pero sí te condenas si no lo guardas. ¿Cómo la ve? Así dicen algunos. Están violando el precepto. Pablo dice, no se trata de eso. El evangelio de las obras trata de añadirle a Cristo dietas basadas en procesos religiosos, obligatoriedad de cumplir con celebraciones religiosas, pasión por realizar rituales religiosos, ceñimiento a tradiciones. ¿Sí voy ahí? Espero que sí. La respuesta de Pablo es que la ley de Dios tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Y si nos lleva a Cristo, ya la hicimos. Ese es el punto. Así que no vivimos como reprimidos, sino como libres. No vivimos como títeres de la ley, sino como renovados. Nuestra ética es simple. Nuestra ética es simple. Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, Filipenses 2:13. Porque estamos en Cristo. Lo necesitamos a Él y nada más que a Él. ¿Se acuerdan cuando les prediqué un sermón que desde el inicio dije una sentencia brava? Dije, les voy a enseñar cómo saber la voluntad de Dios absolutamente cierta de forma inmediata. ¿Se acuerdan de eso? Porque algunos creen que la voluntad de Dios es algo así oculto, secreto, que nadie sabe, que tienes que ir con tu gurú o con tu profeta para que entre en trance de él, te lele, hable en lenguas y luego te diga qué debes hacer. Tienes que ir a preguntarle como si fuera ¿cómo se dice eso? Como si fuera un oráculo. Piensan que es muy difícil. ¿Por qué va a ser difícil la voluntad de Dios? ¿Acaso Dios es un espíritu chocarrero al que le dices, si estás aquí, toca la mesa 3 veces? Tum, tum, tum. Si está. Dios no es un espíritu chocarrero.
de las medium. Él te puede hablar. La Biblia es justamente el testimonio de que Dios le habló a personas. ¿Por qué debe ser difícil? Y yo les dije, les voy a decir cómo saber la voluntad de Dios de inmediato. ¿Se acuerdan de eso? No, los veo con cara de Juan. No, pastor, me la perdí, ¿me la puede repetir? Un día estos predico otra vez el sermón, pero se los digo así en resumen fácilmente. La Biblia dice en un salmo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tómala. Oiga, ¿qué está haciendo Dios? Se está comprometiendo demasiado. Me está diciendo que Él me va a conceder mis peticiones todas. No sabe lo que está haciendo Dios al darme a mí eso. Si me dice: Gilberto, yo concederé todas tus peticiones. Señor, ¿de veras? Porque tengo algunas que a lo mejor no son tan buenas. A lo mejor te estoy pidiendo: Señor, o te lo llevas o te lo mando. Señor, acelérale el proceso de la santificación, por favor. Digo, por decir alguna cosa, no voy a hacer que estén pensando en otra cosa que estoy deseando, pero Él dice que me concederá todas las peticiones de mi corazón. Pero antes de decir eso dijo: deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces lo que dice el texto es que si yo amo a Dios, me deleito en Él, si vivo en Él, en su Hijo Jesucristo, solo Cristo, entonces es voluntad de Dios lo que se me antoje. Porque Él pone en mí así el querer como el hacer por su buena. Claro, si ando chacoteando en el mundo, si ando de perverso, de perdido, de no sé qué, no, pues se me antojan un chorro de cosas que no son la voluntad de Dios. Pero no me estoy deleitando en Dios, me estoy deleitando en el antro, me estoy deleitando en la mentira, me estoy deleitando en la obscenidad, me estoy deleitando en eso. Si me deleito en eso, entonces lo que se me antoja seguramente es de la carne y es perverso. Pero si me deleito en Dios, está fácil saber la voluntad de Dios, está fácil. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que se te antoje. Porque si te deleitas en Dios, se te va a antojar pura cosa buena. Entonces, Pablo dice eso. ¿De qué hablan? Es solo Cristo. Y no tiene que ver con que dietas y no sé qué. ¿Sabe que hay personas que se sienten gigantes en la fe porque no toman café del Starbucks? Sí, le digo por qué. ¿No ha visto el símbolo de Starbucks? Es una diosa de no sé dónde. Yo ni sabía, yo pensaba que era una sirena. Pero alguien investigó y dijo: no, es una diosa de no sé dónde, por eso yo jamás tomaré café de este. ¡Oh, alabado sea! Antes o después de tomar café Starbucks, ¿eres el mismo pecador o el mismo santo? Tomarlo o no tomarlo no te hace ni más santo ni más pecador. Hay gente que no se compra carros Dodge porque tienen un carnero en el frente. Y hay gente que no usa pasta de dientes, no sé cuál, porque tiene una luna y unas estrellas y es adoración a los astros. Y hay gente que no se tapa con la cobija de esas de San Marcos porque tiene el calendario azteca pintado. Me regalaron unas cobijas del calendario azteca, pastor. ¿Y qué hizo, hermana? La quemé. ¿Qué? La estaba buscando yo, es la única que me falta. Ya tengo la del lobo, la del tigre. Me faltaba la del calendario. Y usted la quema. Espera, me dije: si no tomas café Starbucks, amén, no tomes. Y si no compras carros de esos, no compres. Y si no tienes una cobija del canal cerca, amén, no lo hagas. Te produce cuestiones de conciencia, está bien, debes actuar conforme a eso y no lo hagas. Pero no me vengas con que eres muy espiritual por eso. No me vengas con que los demás que sí usan eso son unos carnales porque lo hicieron. No me vengas con eso, porque entonces estás sumando a Cristo tu abstención, tu legalismo. Y discúlpame, pero solo Cristo. No le sumes nada más. Si lo haces así porque es tu conciencia, adelante. Que no comes tacos de moronga, adelante. Si te sirven un plato, pues pásamelo, yo sí me los echo. Nomás con salsa, por favor. Pero de eso habla Pablo. ¿De qué se trata? La respuesta de Pablo es que la ley de Dios tiene propósito de llevarnos a Cristo. Ese es el asunto. Así que, si estamos en Cristo, no necesitamos nada más. Pero además Pablo habla del misticismo. Nadie os prive, lean conmigo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Déjenme, se lo leo en otra versión. No dejen que les priven de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto
y envanecidos por sus razonamientos humanos, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Entre paréntesis, una persona que empieza a incurrir en estas cosas, como que hasta se separa de la iglesia, como que se cree cosido a mano, ¿sí? Bordado a mano, como que se cree la divina garza envuelta en papel celofán, entonces siente como que es la última Coca-Cola del desierto. Y se empieza a apartar de la iglesia, y Pablo dice, señal de que algo está mal, porque Dios nos mantiene juntos. El misticismo que Pablo estaba atacando en aquella época, que sigue siendo gnosticismo, presumía de una piadosa humildad, cuando en verdad se trataba de un orgullo espiritual, y además alardeaba de experiencias sobrenaturales, como el contacto con los ángeles. ¿No es cierto que hay gente que te ve así feo porque tú no hablas en lenguas? ¿No hablas en lenguas? Pues no recibió el Espíritu Santo. ¿Cómo que no he recibido? Es más, Él me recibió a mí primero que nada. Y la Biblia dice que por un solo Espíritu fui bautizado en un cuerpo. Él me agarró del mundo y me sumergió en la iglesia. Claro, ¿quién crees que me convenció de pecado? ¿Quién crees que me convenció de que era pecador yo? No fue Ruth Eusebio, esa hermana que les digo que me hacía así. No fue ella, ni fue Abel Gómez que predicaba, ni fue Lupita, ni fue Luis Eusebio. No fueron ellos los que me convencieron, fue el Espíritu Santo. ¿Cómo dices que no recibí el Espíritu Santo? Fue el que me convenció de pecado, fue el que me convenció de que yo no valía nada y que estaba perdido. Y fue el que me motivó para pasar al frente, hacer una oración y entregarle mi vida a Jesucristo. Y ahora me sales con que porque no habla en lenguas, no recibió el Espíritu Santo. ¿De dónde sacas eso? Si la Biblia dice que solo Cristo, no le sumes experiencias. El misticismo hace eso, añade a Cristo experiencias de éxtasis, supuestamente sobrenaturales, enseñanzas ocultas y secretas, enseñanzas que se consiguen fuera de la iglesia en ocasiones. En este caso, la respuesta de Pablo es para nosotros y nos dice que no nos dejemos, que no dejemos que nos quiten el gozo de ser cristianos con sus orgullosas y vacías ideas que ni ellos entienden. Así que cuidado con esto. Y por último, Pablo dice cuidado con el moralismo o la santurronería. Lean conmigo el texto. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. Escuche, lean conmigo esa otra vez desde pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2, 20 al 23. No hay mucho que decir al respecto ante esas actitudes, porque los conocemos a personas así en nuestro tiempo. Podemos decir que se trata de una postura que integra todo lo anterior, y se trata de un moralismo que añade a la fe en Cristo, le añade o pretende añadirle prohibiciones y mandatos, abstenciones basadas en la religiosidad, hábitos religiosos, sacrificios dolorosos. Voy a ayunar, es que tengo ayunando 3 días. ¿No fuiste a trabajar? No, sí fui a trabajar. ¿Y cómo que ayunas? No, pues sí, ayuno mientras voy a trabajar. Eso no es ayuno, eso es malpasarse. Ayuno no es causa, ayuno es resultado. Ayunar no es que dejas de comer para convencer a Dios de algo. No, eso es como ponerse nopales en la espalda para convencer a Dios de algo. No, el ayuno es que quieres hablar con Dios y hablas con Dios tan intensamente que si llega la hora de comida no comes porque estás hablando con Dios. El ayuno es un resultado de tu oración intensa. No es algo que causa que Dios te conteste. Pero hay gente que piensa que mientras más duele, más santo es. Si Él murió para que yo no sufra, si murió en la cruz del Calvario para que no me dé ni el aire, y ahí ando yo causándome dolores, causándome gastritis, úlceras, para convencer a Dios. Y lo peor, me siento orgulloso, me siento el héroe de la fe, me siento que yo soy el que sostiene la iglesia con mis oraciones, porque voy a pasar muchas horas orando, o porque voy a ayunar durante 3 días, aunque voy a ir al partido y voy a ver al América ganarle a las Chivas. Hijo, no pensaba decirlo, mi vida, pero se me salió, perdóname. Y como estoy en ayuno, allá no compro nada. Y ya es ayuno, no es ayuno, es malpasada. Pero de pilón me siento orgulloso. Cuidado. Pablo dice, la respuesta de Pablo es: nada de eso tiene poder contra la carne. Nada, no me hace más santo eso. No soy más cristiano porque cumplo ciertos rituales. No tiene poder contra la carne. Abstenerme de esto, no hagas, no manejes, ni aún toques, no tiene poder. Porque hay gente que se la pasa en eso, y que no hagas esto, y que no lo otro, y que no vayas al cine. Hay gente, no, yo no voy al cine jamás, y menos esas películas Harry Potter, menos, son del diablo. Y se viven absteniéndose de cosas.
¿Es igual de pecador antes o después de ver la película? ¿O eres igual de santo antes o después? Y sí, por supuesto que sí, hay que orar. Y por supuesto que si oras con intensidad y terminas ayunando, amén. Y por supuesto que sí, es correcto hacer las cosas bien, sí, pero cuidado. Hay personas que pueden hacer todo eso sin Cristo. Se puede hacer todo eso sin Cristo. Hay gente que hace todo eso sin Cristo. Ayuna, ora por horas, hace buenas obras, da dinero a los pobres y no sé qué. No dice así la palabra en Corintios. Dice, si diese mi cuerpo para ser quemado, ¿se acuerdan? Y no tengo amor. Si diere todos mis bienes a los pobres, ¿se acuerdan que dice Pablo eso en Corintios 13? Y no tengo amor, ¿qué dice? De nada sirve. Y cuando dice no tengo amor, se refiere a esa experiencia de amor con Jesús. Porque alguien pensaría, dar tu vida es amor, dar tu dinero es amor. Pues Pablo dice que se puede hacer eso sin amor, o sea, sin Jesús. Solo Jesús, hermanos míos. Así que, después de dar este repaso de este pasaje, he terminado este estudio bíblico, este sermón es diferente, pero después de dar este recorrido con ustedes, entendiendo las cosas que Pablo condena, porque están ocultando la verdad de solo Cristo. Están sumándole alrededor de la fe cosas, conocimiento, experiencias sobrenaturales, rituales, abstenciones, moralismo. Dice Pablo que esas cosas contradicen el principio de solo Cristo. Después de este recorrido con ustedes, déjenme enseñarles las enseñanzas desafiantes para nosotros. En este discurso, Pablo exalta a Cristo como única necesidad. Escúcheme, como única necesidad de nuestra vida, como nuestra única ayuda, nuestro todo, incluso como suficiente. Él no solamente es el único, también es suficiente, porque es el único que puede salvarnos y además con Él es suficiente, no hace falta más. Antes de terminar, aquí es donde ve el video, ese que siempre ponemos al principio. En esta ocasión, aquí va este video. Veamos esto, escuchemos esto. Solus Christus, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Todos los solas que hemos estudiado antes tienen sentido por este solo Cristo. Solo la Escritura, porque es la palabra de Cristo. Solo por gracia, porque la gracia es posible por el sacrificio de Cristo. Solo por la fe, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Y aún es la razón, la base y el sentido de todo lo que habremos de estudiar más adelante. La palabra dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Este pilar de nuestra fe se resume en la frase que usamos para referirnos al Señor en relación a nosotros. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Dos cosas son importantes. Él es el único y además es suficiente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Algunos pretenden añadir buenas obras, revelaciones, unciones, declaraciones, vida austera, rituales, abstenciones, entrega de dinero, ayunos, largos periodos de oración, creación de grandes catedrales, peregrinaciones, encuentros, grandes y extensos momentos de alabanza y explosiones de emociones, etc. Y al hacer todas estas cosas se sienten bien con ellos mismos. Algunos se creen gigantes, héroes de la fe por lo que hacen, pero ignoran que la fe, la salvación, la vida cristiana, tiene que ver con Cristo y solo Cristo. Porque caminamos con Él, podemos hacer muchas cosas, pero esas cosas las hacen incluso los que no caminan con Él. Así que no son esas prácticas lo importante, sino solo Cristo. El peligro de quedarnos con las cosas que envuelven la religión y olvidarnos del centro, el meollo y la razón de la religión es serio. Cristo es el centro de nuestra fe y de todo pensamiento religioso. Él es el único camino a Dios. ¿No es eso lo que toda religión busca? ¿Llegar a Dios? Pues Cristo y solo Cristo, Cristo y sin ninguna añadidura es la respuesta. Ante esta verdad,
Digamos como Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dos propuestas. Vivamos a Cristo y no pretendamos añadir a nuestra fe la religiosidad. No depende de nuestras buenas acciones, depende de Él solamente. Es bueno hacer cosas, portarnos bien, tener fe, por supuesto, orar intensamente hasta ayunar. Pero no perdamos de vista que no es eso lo que nos salva, es Cristo. De hecho, esas cosas son resultado de su salvación en nuestra vida. Vivamos a Cristo como sus discípulos. Vivamos a Cristo y no pretendamos añadir a nuestra fe experiencias. Se han puesto de moda los ángeles, como dije antes, y algunos no se dan cuenta que cuando buscan eso se encuentran con los caídos, porque los otros solo son enviados si Dios quiere. Hay una pasión en muchos por buscar visiones, unciones, empoderamiento, y ahora resulta que además de Cristo hay que arrebatar cosas con nuestro esfuerzo, hay que declarar, hay que atar, cancelar con nuestros supuestos poderes espirituales o nuestra autoridad. No perdamos de vista que en algunas religiones contrarias a la palabra, algunas sectas surgieron de esto, surgieron de una visión. Mormones, testigos de Jehová, los del séptimo día, los G12, surgieron de una visión. Un individuo que dijo, Dios me habló, me dijo estas cosas, cosas que no están en este libro. Cosas que, por cierto, no están en este libro. No puede ser Dios quien se los dijo. El apóstol Pablo mismo dijo, si alguien de nosotros, él dijo de sí mismo, si uno de nosotros o un ángel del cielo viene y les dice otro evangelio, que no es el evangelio de Cristo, ¿qué dijo Pablo? Sea anatema. Pablo dijo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Déjeme, en un intento de hacer claro esto, en un intento de que esto quede perfectamente bien señalado en nuestra vida, déjeme decir lo siguiente: vivamos a Cristo y no pretendamos añadir a nuestra fe humanismo. Este solo Cristo es un redescubrimiento de la Reforma que, insisto, da sentido a todo lo demás. Y se hace necesario porque en nuestro momento histórico, sí, hay algunas congregaciones en donde los solas que ustedes y yo hemos aprendido no están presentes. El problema es que el día de hoy estamos como en aquella época en que Pablo combatía con este asunto y es la misma cosa. El día de hoy, en algunas congregaciones, el sola de la palabra no está presente porque la palabra de los profetas, las revelaciones son lo que está presente. Y como dije antes, en la alabanza, el solo a Dios la gloria tampoco está presente. Aunque algunos ven con optimismo que cada vez hay más cristianos en México y en el mundo, deberíamos analizar con sabiduría la clase de fe que estamos proclamando. Y en este afán de hacerlo muy claro para ustedes, hermanos, déjenme los pongo así con este ejemplo. Si le vamos a predicar de Cristo a alguien,
Digámosle, solo Cristo. Compadre, amigo, vecino, solo Cristo. No le diga, por favor, no le diga, tienes que ir al templo. No le diga eso, por favor. No es cierto, no tiene que venir al templo para ser cristiano. No es cierto. No le diga, por favor, tienes que oír los devocionales del Paz. No se lo diga, sí mándeselos, pero no le diga que tiene que hacerlo. Sí invítelo al templo, pero no le diga que tiene que venir para ser cristiano. No le diga, tienes que bautizarte. Si es un rufián de primera, si se porta mal, no le diga, tienes que cambiar para ser cristiano. No se lo diga, es mentira. Si analizamos la Biblia con sinceridad, no es cierto, no tiene que tratar bien a su esposa para ser cristiano. No es cierto. Tiene que ser cristiano para tratar bien a su esposa. Si fuma, como chacuaco, fuma todo el santo día. No le diga que debe dejar el cigarro para ser cristiano. No se lo diga eso porque no es verdad. Dios lo ama así de fumador como es. Y lo puede salvar así de fumador como es. Si es un narcotraficante, me preguntó última vez una persona, si usted fuera con un narcotraficante, porque salió en la televisión que un sacerdote, no sé qué, era amigo de un narcotraficante, ¿se acuerdan de eso? Que hasta le bautizaba a sus chamacos y le casaba a sus hijos y no sé qué. Alguien me dijo, ¿qué haría usted, pastor, si un traficante lo invita a su casa? Pues voy. ¿Y a qué va? Pues a predicar el evangelio de Cristo. ¿Y qué le va a decir con respecto a su vida? Nada, ¿qué voy a andar metiendo yo en chismes de esos? Y menos con alguien así, menos. Si no me meto con usted, menos con uno de esos. Entonces, ¿qué le va a decir con respecto a su vida? Nada, ni voy a tocar tantito así el tema. ¿De qué le va a hablar? De Cristo y este crucificado, solamente. Porque me queda clarísimo que si ese fumador, si ese golpeador de mujeres, si ese narcotraficante entiende que solo Cristo. De hecho, si le digo que tiene que cambiar, ya la arruiné, ya le va a decir, no, pues entonces no. Porque no le gusta la idea de cambiar. Pero si lo convenzo de que es solo Cristo y que lo ama así como es y que su gracia puede estar derramada sobre él, ¿qué cree? Y si él acepta a Cristo y lo recibe en su corazón, ¿qué cree? Se va a iniciar en su vida una transformación gloriosa. Porque tal vez lo diga yo, descansa de fumar, y tal vez tiene mucha fuerza de voluntad y deja de fumar. Y tal vez va a terapia con la psicóloga, la psiquiatra, lo dopan, se la pasa dopado y ya no golpea a su esposa. Ahora lo golpean a él porque como está dopado, pues le dan con todo. Y a lo mejor ya no fuma, y a lo mejor ya no es golpeador, y a lo mejor lo meten en la cárcel y entonces pierde todo el poder del narcotráfico y cuando sale ya no tiene nada y tiene que dedicarse a alguna cosa buena. Pero si no ha conocido a Cristo, ¿qué? Igual va para el infierno que antes de que yo le hablé de Cristo. Pero si le digo que es solo Cristo y él entrega su vida a Jesús, se inicia un proceso maravilloso, se desata un proceso de gracia que lo transforma. ¿Está claro el asunto de que solo Cristo? Por eso solo Cristo. Por ahí andamos predicando para evangelios, que pórtate bien, que vean la iglesia, que te tumben, que te unjan. No, es que necesitas ungirte, es lo que te pasa, por eso es una mala persona, no te han ungido. Tienes que ir con fulano tal para que te unja. Y ahí van, te embadurnan el pelo. Pues sí se te pone bonito el pelo tal vez. Sirve de algo. Pero no se te pone bonito el corazón. Pero solo Cristo. Así que hermanos míos, este es el punto. Este es el asunto. Vivamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador personal. Y compartamos eso con otras personas. Y no malentienda, por supuesto que en esta iglesia si oramos, si ayunamos. De hecho hay un domingo del año en que yo les convoco a ayuno. Pero es ayuno en serio porque venimos a estar con Cristo, a estar en comunión con Él. No nos vamos a trabajar o a ver el partido, no, estamos aquí en comunión con Él. Y por eso ayunamos, porque no tenemos tiempo para comer, porque estamos en comunión con Dios. Sí se vale ayunar, por supuesto, y sí hay que ser buenas gentes, pero la salvación y la fe cristiana y el caminar en la verdad tiene que ver solo con Cristo. Él es suficiente. Conocerlo a Él es suficiente. No hace falta nada más sino conocerlo a Él. Todo lo demás que queremos de la vida cristiana se origina en Él y viene por causa de Él. Por eso vivámoslo a Él y anunciámoslo a Él, a toda persona. Y entonces sí, en nuestra iglesia, el solo Cristo, solus Christus, decían los reformadores, esa es la suprema verdad. De hecho, de esa verdad dependen todas las demás. Señor Santo, te doy gracias porque me permites compartir con mis hermanos esta verdad. Gracias, Señor, que podemos entenderla en tu palabra, Dios,
Y te pido que seamos una iglesia que la vive a plenitud. Que cada uno de nosotros, Señor, podemos entender esta verdad y no permitamos que con sutileza, con intelectualismo o con misticismo, con experiencias, nada ni nadie, Señor, nos perturbe ni nos confunda. Que nos quede claro y que compartamos con claridad a otras personas que solo Cristo, solo tú, Dios hecho un hombre, solo tú en tu Hijo. Y permítanos llevar este mensaje a los que nos rodean, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Y si de alguna manera, Señor, quieres usarnos para compartir esto con otros hermanos en la fe y hacer un ejército de defensores de tu verdad y no permitir que siga esta vorágine de destrucción de tu verdad auténtica que se contamina con humanismo, Señor, si así quieres, también úsanos para eso. Aquí estamos, Dios, y te pido que bendigas a todos los presentes. Y si algunos aquí presentes, Señor, había añadido, le habían enseñado que hay que añadirle a esta fe en ti solamente otras cosas, te pido, Señor, que sane su vida y que le ayudes a entender que solo caminando contigo y que todo lo demás se va a dar por añadidura, porque tu presencia en nuestra vida desata un poder de transformación, que no es nuestro poder, es tu poder. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas. Sigan orando, hermanos, sigan orando y ahí en su lugar dile a Dios: Señor, aquí estoy, sáname, sálvame, perdóname, lléname de tu presencia. Si habías tú puesto otras cosas en Jesús, si habías pensado que tiene que ver con rituales o con experiencias, si habías estado esperando esas cosas, por favor dile a Dios: Señor, no más, tú me bastas, tú solamente y tú eres suficiente, tú me bastas, no necesito más. Díselo y allí en tu corazón habla con Él: Señor, bendice a mi hermano, mi hermana. Y ora ahí en secreto. No voy a pedir que ahora que alguien levante su mano, se ponga de pie, sino ahí en el secreto de cada quien. Dile al Señor: Señor, aquí estoy, tú me bastas, tú eres todo, Señor, tú eres el único y eres suficiente para mí. Y quiero vivirte, Señor, a plenitud. Y sí, Señor, desata en mí ese poder de transformación y haz de mí mejor persona cada día. Díselo ahí en tu corazón: Señor, bendice a mi hermano, mi hermana. Lo pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.